Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a continuar con el estudio del poder disciplinario que habíamos comenzado la clase pasada. Como ustedes recordarán, analizamos el concepto, el fundamento de esta manifestación del poder de dirección que tiene el empleador. Vimos también la finalidad, los distintos tipos de sanciones disciplinarias que se pueden aplicar en nuestro ordenamiento, los límites que tiene esta facultad patronal, y habíamos comenzado a ver los principios que debe observar el empleador en el ejercicio del poder disciplinario. Y así nos referimos al respeto de la dignidad del trabajador, nos referimos también a la existencia de una falta laboral, vimos el concepto de falta, vimos en tercer lugar el principio de proporcionalidad de la sanción, vimos la gradualidad y habíamos quedado en la inmediatez, es decir, la contemporaneidad que tiene que haber entre la falta y la sanción, una adecuada temporalidad entre el momento en que se comete la falta y es conocida por el empleador y la oportunidad en que se impone la sanción. Y en ese sentido, bueno, relativizábamos un poco el tema, remitiéndonos a tener en cuenta el tamaño de la empresa, la cantidad de trabajadores, los mecanismos administrativos. Es decir, dicho de otro modo, inmediatez no quiere decir que tenga que ser en forma inmediata, sino que, como decíamos, tiene que haber una adecuada temporalidad que, bueno, habrá que analizar en función de los elementos que estamos mencionando. Nos quedan 5 principios, no tienen un orden determinado. El principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad se encuentra presente o debe estar presente, debe guiar la interpretación en el ejercicio de cualquier facultad patronal. Y prácticamente todos al mundo del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el empleador no tiene una especie de comodín o carta blanca para actuar de cualquier manera, sino que debe actuar conforme a la razón, conforme a la razón. El séptimo principio es el denominado non bis in idem, non bis in idem. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede sancionar 2 veces por la misma falta. A veces ocurre en la práctica que el empleador comete el error de haber sancionado por una llegada tarde, por ejemplo, por una falta sin aviso, y después vuelve a sancionar por el mismo hecho. Una sanción o una suspensión disciplinaria y eventualmente a posteriori el despido por notoria mala conducta. Bueno, acá habría un ejercicio ilícito del poder disciplinario. Si el trabajador ya fue sancionado en determinado sentido, no podría luego volver a ser sancionado por la misma causa, por el mismo hecho. Principio, entonces, non bis in idem, que, bueno, tiene sus raíces en el derecho penal. Algo había dicho Alicia, había comentado Alicia en la clase pasada en relación al siguiente principio al que vamos a hacer referencia, que es el principio de igualdad o no discriminación. Un principio que, bueno, como ustedes saben, tiene una consagración tanto a nivel constitucional, internacional, legal y también reglamentario. Pero en lo que atañe a esta materia, ¿qué significa? Bueno, que en principio, si
dos trabajadores cometen conjunta o separadamente una infracción de la misma entidad, no debería dispensárseles un trato diferente, un trato discriminatorio por parte del empleador. Salvo, o a excepción que la diferenciación tenga algún sustento objetivo y legítimo. Se suele citar como ejemplo de esto que no es lo mismo que determinada falta la cometa un trabajador común y corriente, por decirlo de alguna manera, a que la cometa el gerente general de la empresa, o un mando medio, o un jefe, que se supone su conducta debe servir como ejemplo de alguna manera para el resto del personal. Entonces, bueno, en función de ese elemento podría aceptarse un trato diferente ante la misma falta. Pero, en principio, no discriminación mediante, no debería, ante una misma falta, darse un trato diferente, con esa salvedad que acabamos de formular. El noveno principio es la notificación por escrito. Esto es muy importante desde el punto de vista práctico. Quizás más que un principio estemos ante un requisito de prueba y de certeza jurídica, no un requisito de solemnidad. Yo podría justificar sin recurrir a la forma escrita que un trabajador fue sancionado por tal o cual hecho, pero obviamente simplifica muchísimo más las cosas la forma escrita. Reitero, no como un requisito de solemnidad o de validez de la sanción, pero sí como un requisito de prueba y de certeza jurídica. Y esto es en realidad beneficioso para las dos partes. Por un lado, para la empresa, porque le permite acreditar sin mayores dificultades la existencia de una sanción como un antecedente negativo del trabajador. Esto en cierta forma está conectado con el principio de progresividad, proporcionalidad, progresividad. Es decir, que sirve a la empresa para acreditar un antecedente negativo del trabajador. Y también le sirve al trabajador porque con la forma escrita el trabajador va a poder ejercer de mejor manera, de una manera más adecuada, su derecho de defensa, al estar determinada con precisión la motivación de la sanción, los motivos de la sanción, su contenido, su alcance. Por tanto, la notificación por escrito pasa a ser un principio que debería observar el empleador a la hora de aplicar el poder disciplinario. Y vinculado a esto último en particular y a todos los principios en general, el último principio es el derecho de defensa, es decir, la posibilidad que debe reconocérsele al trabajador sancionado de responder, de contradecir, de oponerse, de rechazar una sanción disciplinaria. Y esto porque así como el empleador puede aplicar una sanción por sí ante sí, recuerden lo que señalaba Sartú, negando la licitud del poder disciplinario, porque era o posibilitaba que una parte en una misma causa fuese juez y parte, cosa que no sería admisible. Bueno, justamente, en tanto el empleador se reconoce que puede aplicar una sanción por sí ante sí, sin ningún tipo de autorización previa, de ninguna autoridad administrativa o judicial o de ninguna otra índole, bueno, como contrapartida, como contrapeso, debe reconocerse al trabajador el derecho a ejercer su defensa, formulando descargos, consignando una protesta, una oposición, un desconocimiento en la propia notificación de la sanción, e incluso eventualmente producir prueba, que el trabajador pueda demostrar, no, mire,
sanción que a mí me aplican es por un hecho que no se dio de tal o cual manera, sino que se dio de tal o cual otra forma. Bueno, todo eso implica el derecho de defensa. Derecho entonces de defensa como principio a observar por el empleador a la hora de aplicar, a la hora de ejercer el poder disciplinario. Y esto último que acabo de decir se vincula o se relaciona con algo que también ustedes preguntaron en la clase pasada y tiene que ver con la existencia de un procedimiento sancionatorio. ¿Debe el empleador disponer de un procedimiento sancionatorio? Bueno, no sé, hace mucho tiempo ni siquiera se reconocía la facultad del empleador de disponer de un sumario para averiguar los hechos en la actividad privada. Se entendía que eso era propio de la actividad pública y que no correspondía al empleador de la actividad privada. Hoy, en cambio, se reconoce la facultad del empleador de realizar un procedimiento, pero con una condición muy importante, y es que siempre que se respeten las garantías del debido proceso. Mucho de lo que decíamos al referirnos al último de los principios, es decir, que el trabajador pueda ejercer su derecho de defensa, que pueda formular descargos, que pueda consignar una protesta, un desconocimiento mínimamente al ser notificado, y eventualmente, bueno, producir pruebas. Por tanto, ¿cuál debe ser el criterio rector? Bueno, que la realización del procedimiento por el empleador no sea simplemente un mecanismo que al empleador le permita preconstituir prueba a su favor. Es decir, si va a hacer un procedimiento disciplinario, ese procedimiento tiene que tener las garantías del debido proceso para que el trabajador pueda hacer todo lo que acabamos de decir. Pueda oponerse, pueda presentar prueba, pueda eventualmente comparecer asistido de manera profesional. Esto se entiende que es una facultad que tiene el empleador, no una obligación, salvo que esa obligación surja de un convenio colectivo, el acuerdo con la organización sindical, o del propio reglamento de taller, donde el empleador autolimita su autonomía de la voluntad, o, más difícil aún, que pudiera surgir del propio contrato de trabajo. En la práctica parece difícil que en el contrato de trabajo el empleador establezca todo un procedimiento en caso de tener que recurrir a la sanción. Pero bueno, si eso surge del contrato, el reglamento del taller o un convenio colectivo, bueno, el empleador tiene que sujetarse a las limitaciones establecidas en esos instrumentos. Pero recordemos entonces que es una facultad en principio del empleador. Yo creo que es una facultad que el empleador debería ejercer para no generarse un problema o un cuestionamiento, que lo puede tener igual porque el trabajador puede acudir al Poder Judicial cuestionando el ejercicio del poder disciplinario, como toda facultad patronal. Bueno, me parece que va a tener más posibilidades de que no se cuestione su accionar en este ámbito si efectivamente utilizó un procedimiento disciplinario al trabajador le permite producir prueba, oponerse, formular descargos, etcétera, etcétera. De todas formas, de no ser así, bueno, mínimamente se admite que el trabajador pueda establecer su oposición, su protesta. Buenas noches, Alicia. Buenas noches, perdón por la tardanza. Estaba justo en un evento. Un gusto que nos acompañes. Muchas gracias por estar, Alicia.
por favor, gracias. Bueno, eso con respecto al procedimiento sancionatorio. También vinculado a esto, tenemos el tema de, y alguien lo preguntaba la clase pasada, si en el ámbito privado es posible establecer una suspensión preventiva. ¿A qué apunta esto? Bueno, muchas veces la entidad de la falta laboral, la entidad de la conducta laboral o el cargo desempeñado o la complejidad de la situación hacen inconveniente la permanencia del trabajador desempeñando tareas mientras se investiga y se determina su eventual responsabilidad disciplinaria. Esto está muy regulado en la actividad pública, todos los organismos tienen un reglamento, un estatuto donde se regula minuciosamente la suspensión preventiva, etcétera, etcétera. Eso no está regulado con carácter general en la actividad privada. Puede ser que algún convenio colectivo, alguna resolución de los consejos de salario prevea algo en este sentido, dependiendo del sector de actividad, pero no hay una regulación con carácter general. Por tanto, bueno, se admite la posibilidad de iniciar o sustanciar una suspensión de tipo preventivo, pero tiene que ser respetando determinados requisitos en los que coincide la doctrina y la jurisprudencia. En primer lugar, que esa suspensión preventiva sea una medida excepcional, sea una medida extraordinaria. Para realizar esa investigación tiene que haber motivos objetivos, razonables, reales, que la justifican. En principio, y también salvo expresa norma en contrario, debería continuar pagándose el salario. Recuerden ustedes que, bueno, el máximo que se puede, por el que se puede sancionar al trabajador serían 15 días, lo veíamos la clase pasada, no en función de lo que establece ninguna ley con carácter general, sino de, bueno, una práctica, un uso en las relaciones laborales que viene del viejo Instituto del Trabajo, antecedente del actual Ministerio del Trabajo. En principio, entonces, ante una suspensión preventiva, debería continuar pagándose el salario. Y se admite, de establecerse una suspensión preventiva, la posibilidad de compensar e imputar los días en que el trabajador estuvo suspendido preventivamente con los que en definitiva fije el empleador por suspensión disciplinaria. Estuvo suspendido disciplinariamente, preventivamente, 5 días. Y a raíz de la investigación que se lleva adelante, se entiende que corresponde aplicar una sanción, una suspensión disciplinaria de 10 días. Bueno, puede imputarse a esos 10 días la suspensión preventiva ya cumplida. Y lo mismo pasa con el tema del despido. Puede retrotraerse el despido por notoria mala conducta a la fecha de inicio de la suspensión preventiva cuando, bueno, se detecta que la falta que cometió el trabajador amerita la rescisión del contrato con la eximente de la notoria mala conducta. Por tanto, tiene que ser una medida excepcional, extraordinaria, que tenga verdaderos motivos objetivos, razonables, reales, que la justifiquen. En principio se debe continuar pagando el salario, debe tener un plazo razonable y, bueno, la suspensión debe ser seguida de una investigación que permita aclarar los hechos. La suspensión, porque sí, para no hacer nada, no tendría mucho sentido. Justamente respondería a la, bueno, como decíamos, inconveniencia de que el trabajador continúe desempeñando las tareas para a la hora de determinar en algunas circunstancias su eventual responsabilidad disciplinaria.
Otro aspecto vinculado al poder disciplinario tiene que ver con el tema de la prueba. El tema de la prueba. Cuando un trabajador es suspendido disciplinariamente, el trabajador tiene que demostrar que hubo una sanción, que fue sancionado. Va a alegar la arbitrariedad o la ilicitud de la sanción por no ajustarse, no haberse ajustado el empleador en cuanto a su ejercicio a estos principios que nosotros acabamos de analizar, porque no hubo una falta o porque la sanción dispuesta no respeta el principio de proporcionalidad o de gradualidad, o en fin, cualquiera de los principios que hemos desarrollado en clase. El empleador, por su parte, bueno, debe justificar la legitimidad de la sanción. Debe justificar la legitimidad de la sanción. Y recordemos que en ese sentido es quien tiene lo que se llama la disponibilidad del medio probatorio. Por lo tanto, bueno, la importancia de documentar correctamente la imposición de una sanción, para conocer por qué se sanciona al trabajador, con qué sanción, en fin, para que poder tener una prueba de ese antecedente y, bueno, eventualmente ejercer el poder disciplinario en adecuada forma ante una futura nueva falta del trabajador. Hay manos levantadas. Adelante, Urruti. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Por qué dice suspensión preventiva con signos de interrogación? No entiendo. Bueno, justamente porque se plantea la duda de si es posible en la actividad privada establecer una suspensión preventiva. No hay ninguna norma que lo prohíba, parece adecuado por las razones que expresábamos, pero siempre que se cumplan los requisitos que acabamos de mencionar. Bien, y siempre va seguida de una investigación. Tiene que ser seguida de una investigación. Ah, bien. Para desarrollar una investigación, para, bueno, averiguar a ver qué fue lo que pasó. Si no, si ya sé lo que pasó, sí, no necesito suspender preventivamente al trabajador. Yo ya sé lo que pasó, ya tengo definido qué es lo que voy a hacer. Bien. No olvidemos que en contraste con la actividad pública, la suspensión preventiva está regulada de esa manera. Por estatuto. Muchos días, ¿no? La suspensión preventiva de 30 días, capaz, con pérdida del salario, en fin, eso depende de cada organismo, ¿no? Pero en la actividad privada, en principio, hay que abonar el salario y si no, bueno, no tenemos más remedio que tener en cuenta ese límite de 15 días, ¿no? Pero, profe, y en lo público quedaría en el sumario, o sea, lo que se dice sumario. Yo no voy a entrar en lo público porque no lo quiero variar con esto, simplemente establecer algo que todos los que trabajamos en un organismo público nos enseñan de primera, que hay, digamos, dos aspectos o dos instrumentos distintos. Uno es la investigación para, en definitiva, ver qué fue lo que pasó, por decirlo de una manera sencilla, quiénes son los funcionarios implicados en determinado hecho, y luego el sumario donde ya está identificado el funcionario y de lo que se trata es de graduar su responsabilidad en los hechos constatados. Bueno, eso está muy regulado en la administración central, en general en los organismos públicos, pero no hay, como decíamos, una regulación general de esos aspectos en la actividad privada. ¿Qué es entonces lo que hay? La posibilidad de aplicar sanciones. Una de ellas, las suspensiones disciplinarias. ¿Puede aplicarse una suspensión preventiva? Sí, para investigar sí, pero o bien pagando el salario del trabajador o acotándolo a ese máximo de 15 días, que es por lo que se puede descontar el salario del trabajador. Pero vean ustedes que, bueno, yo tengo que apurarme a hacer la investigación, ¿no? Porque en la práctica,
Si se me va el tiempo y después concluyo que el trabajador cometió una falta menor y resulta que yo capaz que le desconté 15 días, obviamente se los voy a tener que devolver, ¿no? Se justificaría por una sanción menor, por una falta menor, una sanción, por ejemplo, de 15 días. Profe, entonces lo privado quedaría en un legajo, o sea, Claro. diferente. Ah, bien. Sí. Una historia sería de ese Bueno, trabajador. la suspensión preventiva es para investigar. Si yo investigo y el trabajador no constato que no cometió ninguna falta, no tengo mérito para sancionar. Bien. ¿Está? Y según la falta que cometió, voy a aplicar la sanción, ¿no? Pero no podría ser mayor la suspensión preventiva que la propia sanción, ¿no? Por eso hablábamos de imputar, al revés sí, corresponde una sanción de 15 días, una suspensión de 15. Cumplió una preventiva de 5 en la que se lo separó del cargo para poder investigar, para poder llevar adelante la investigación. Bueno, yo podré a esos 5 días, a esos 15 días, imputarle la suspensión preventiva. Bueno, y como futuros abogados, el tema que a mí me parece más importante de todos, que es las defensas que puede ejercer el trabajador frente a un ejercicio abusivo o ilícito del poder disciplinario. ¿Qué es lo que puede hacer el trabajador frente a una situación en la que, bueno, el empleador le aplica una suspensión excesiva o violatoria de los principios que vimos hace poco? Normalmente lo que hace, ¿cómo termina la situación? Bueno, el trabajador recurre a la figura que todavía no vimos del llamado despido indirecto. El trabajador puede considerarse despedido y poner fin al contrato de trabajo. Yo no voy a profundizar demasiado porque el despido, los distintos tipos de despido, los vamos a ver con mucho mayor detenimiento, pero me veo en la necesidad de, al hablar de los mecanismos de defensa, mencionar el que en los hechos es el más común, por una cantidad de razones. En la práctica, muchas veces, estas situaciones derivan en que el trabajador se considere indirectamente despedido. Para que haya un despido indirecto, para que se configure un despido indirecto, donde es el trabajador el que pone, digamos, su voluntad de manifiesto en poner fin al contrato de trabajo, es el trabajador el que toma la iniciativa, tiene que haber un incumplimiento grave que ponga en crisis el vínculo laboral, que haga imposible la continuación del vínculo laboral. Si no hay un incumplimiento grave, y acá tendremos que analizarlo a la luz de lo que dijimos respecto del poder disciplinario, el trabajador no se llegaría a configurar ese despido indirecto y por tanto el trabajador no tendría derecho al cobro de la correspondiente indemnización legal. ¿Ah? Después vamos a volver y mucho sobre el concepto de despido indirecto. Déjenme sí decirles que el despido indirecto, a mí me gusta decir que es algo así como la aplicación en clave laboral de la condición resolutoria implícita de los contratos bilaterales. Salgamos del contrato de trabajo, pensemos en cualquier contrato civil. La parte a la que se ha faltado, la parte que cumple el contrato, pero del otro lado hay un incumplimiento de su contraparte, ¿qué puede hacer? Puede o bien pedir el cumplimiento del contrato o puede pedir la resolución con los daños y perjuicios. Bueno, el despido indirecto es, en clave laboral, la resolución del contrato con los daños y perjuicios. Es el trabajador el que decide, motivado por o fundándose en ese incumplimiento grave que pone en crisis el vínculo laboral,
poner fin al vínculo y reclama los daños y perjuicios. Daños y perjuicios derivados de lo que es la pérdida del empleo, porque el trabajador que se considera despedido no puede seguir trabajando, obviamente, y los daños derivados de la pérdida del empleo están tasados. Las leyes del 44, digamos, le facilitan al trabajador la cuantificación de la indemnización. El trabajador no tiene que probar los perjuicios reales. La sola pérdida del empleo se presume que genera un daño, como si hubiera una presunción de que eso le genera un daño. La pérdida del empleo, porque el trabajador va a perder de seguir cobrando los salarios y demás beneficios. Bueno, ¿cómo se repara esto? A través de un sistema tarifado. Las leyes de despido establecieron, la ley del año 44, una mensualidad por cada año o fracción de servicio. Después eso también lo vamos a ver de manera mucho más detallada e incluso con ejercicios prácticos. Vamos a ver cómo se calcula la indemnización por despido y los demás rubros laborales, y va a haber en la prueba final un ejercicio en ese sentido. ¿tá? Pero me interesa traer esto a colación. La defensa que tiene el trabajador sería una aplicación en clave laboral de la condición resolutoria implícita en los contratos bilaterales, el artículo 1431 del Código Civil. ¿tá? Bien, ¿qué otra cosa puede hacer el trabajador, además de lo más común, que es considerarse indirectamente despedido? Bueno, el trabajador podría pedir la nulidad de la sanción. Podría pedir la nulidad de la sanción. Demostrar que los hechos no fueron como dice el empleador, o que el empleador se excedió y aplicó una sanción absolutamente excesiva, ilegítima, ilícita, y obtener la nulidad de la sanción. ¿Qué implica esto? Bueno, la obligación del empleador de borrar del legajo del trabajador la sanción finalmente anulada y, por tanto, abonarle los salarios caídos, ¿no? Obviamente, si la sanción fue simplemente un apercibimiento, una amonestación, como ustedes recordarán, no hay pérdida salarial, pero si hay una suspensión disciplinaria, ahí sí hay una pérdida salarial, y el trabajador podría, en esta hipótesis, reclamar lo que se llaman los jornales caídos. Esto, en realidad, no sucede muy frecuentemente en la práctica. Teóricamente, esa posibilidad existe, hay situaciones en las que eso ocurre, pero imagínense ustedes que para el trabajador, mientras mantiene el vínculo vigente, movilizar toda la estructura judicial para reclamar quizás 5 jornales, que fue la suspensión disciplinaria, como que no se da mucho en la práctica, por el costo y el tiempo que insume al trabajador poder revertir esa situación a través de la anulación de la sanción. Por tanto, y a ver, no confundir esto con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no tiene nada que ver con eso, es pedirle al juez en materia laboral, ante el juez laboral, que anule esa sanción y que lo condene a pagar los jornales caídos. Esto, como mecanismo, existe, pero es un mecanismo más bien, yo diría, teórico, que pocas veces se da en la práctica. No va un trabajador a reclamar judicialmente 5 días de suspensión. Lo que termina haciendo es cuando tiene muchas veces, a veces con la primera o más de una suspensión en ese sentido, bueno, considerarse indirectamente despedido. ¿tá? Otra variante de la anulación de la suspensión, y menos probable aún que pueda
darse en la práctica es solicitar la reducción de la sanción. Bueno, quien puede lo más, puede lo menos. Si yo puedo solicitar la anulación de toda la sanción, podría pedir una reducción. Me sancionaron con 15 días por una falta que yo reconozco que cometí, pero 15 días me parece excesivo, ¿sí? Bueno, podría hacerse, pero comprenderán que en la práctica es difícil, más difícil aún, que el trabajador movilice toda la maquinaria judicial para que en lugar de 10 días le apliquen 5 o 10 o los días que sean. Pero, nuevamente, de un punto de vista estrictamente teórico, no hay ningún obstáculo jurídico para que el trabajador reclame la reducción de la sanción, ¿no? Esto incluso en algún momento se entendía que no podía hacerlo el trabajador porque implicaba violar el poder de dirección del empleador. Hoy eso está superado, porque, bueno, el poder de dirección del empleador, como todas las facultades que ejerce, están sujetas a límites y son pasibles de revisión judicial. Por tanto, el juez, bueno, puede dosificar la sanción aplicada por el empleador y si puede anular, bueno, puede rebajar. Pero, reitero, en la práctica es muy poco probable que esto ocurra. Directamente el trabajador se va a considerar en el 95% de los casos indirectamente despedido. Y otra medida de defensa que tiene el trabajador, que vamos a ver más adelante cuando veamos también el tema del despido abusivo y el daño moral. Por eso esto es un poco a modo de adelanto, podríamos decir. Lo que puede hacer el trabajador como mecanismo de defensa es solicitar, junto con el despido indirecto, una indemnización del daño moral ocasionado ante, y esto es lo importante, un comportamiento particularmente ilícito del empleador en el ejercicio del poder disciplinario. Vamos a ver más adelante en el curso que la configuración de un despido abusivo requiere un comportamiento particularmente ilícito del empleador. No cualquier sanción disciplinaria implica la reparación de un daño moral. No es así. Tiene que haber un comportamiento particularmente ilícito. Es decir, por ejemplo, el empleador no solo me sancionó de manera ilícita porque no respetó los principios que vimos hace un rato, sino que además me sancionó de manera discriminatoria o persecutoria. Se imaginarán que esto no es muy fácil de probar en la práctica. Si es difícil muchas veces probar la violación de alguno de los principios que acabamos de mencionar, más aún adicionarle el comportamiento particularmente ilícito del empleador, que muchas veces es muy difícil de demostrar. ¿Cómo pruebo yo que en realidad actuó de una manera discriminatoria o persecutoria? Bueno, no digo que sea imposible, pero es difícil y ello explica que sean muy escasas las ocasiones en las que se hace lugar a este tipo de indemnizaciones, que sancionan ese comportamiento particularmente ilícito del trabajador. Esta indemnización, si el trabajador solicitara la rebaja o la anulación de la sanción, bueno, también podría, manteniendo el principio del vínculo laboral, solicitar esta indemnización del perjuicio. Pero en lo que pongo el énfasis es que no es nada fácil porque hay que demostrar esa actitud discriminatoria, persecutoria, que vamos a ver cuando veamos la figura del despido abusivo. Y esto tiene que ver, tal vez no directamente con el despido abusivo, pero sí con lo que normalmente produce un despido abusivo, que es un daño de tipo moral. Bueno, a la hora de aplicar las defensas, el trabajador puede considerarse despedido, solicitar la anulación de la sanción, solicitar la rebaja de la sanción o solicitar una indemnización por el daño moral. Pero
a veces hay como que un uso un poco abusivo del planteo del daño moral o del despido abusivo, ¿no? Es decir, tener en cuenta que se requiere de un comportamiento particularmente ilícito que no solo hay que invocar, sino que además hay que demostrar, hay que probar ante el juzgado, cosa que muchas veces no es para nada sencillo. Urruti, adelante. Profesor, ¿y puede haber indemnización por daño moral, por ejemplo, si el empleador no cumplió con la obligación de suministrar ocupación efectiva, por ejemplo? Y ahí se podría decir que hubo discriminación o acoso laboral, por ejemplo. No, pero ahí ya me está agregando otra cosa, ¿no? O sea, si es solo porque no le suministró, no lo veo tan claro. Ahora, si usted me dice, no le suministró, pero además tuvo una actitud discriminatoria, habrá Ahí que ver va. en qué consiste, cómo llenamos de contenido, es otro que Claro, usted está diciendo. porque La actitud supuestamente, discriminatoria o persecutoria, ¿no? claro, porque supuestamente creo que usted había dicho que la obligación de suministrar una ocupación efectiva del Yo no lo empleador. dije porque yo no di esa clase, lo debe haber dicho Cecilia, pero no importa. Que había un acto de discriminación, en realidad, Bueno, hacia el trabajador. puede en ocasiones haber un acto discriminatorio. Dependerá también de la valoración que de ese comportamiento haga el empleador, ¿no? Perdón, el juez, ¿no? De ese comportamiento del empleador, ¿qué valoración hace el juez, ¿no? Para hacerla encuadrar en palabras de Pla, comportamiento particularmente ilícito, especial antijuridicidad, en palabras de Cristina Mangarelli. Alicia, adelante. Sí, un poco para comentar esto, lo que había dicho Cecilia. En realidad lo que Cecilia planteó respecto del tema de que el trabajador, digamos, no se le diera trabajo efectivo, estaba más relacionado con la dignidad, ¿tá? Del trabajador, es decir, que ha cambiado bastante todo lo que es la doctrina, la jurisprudencia, que en otros momentos no se consideraba algo negativo, pero que ahora sí, porque en definitiva ese trabajador tiene el derecho de realizar las tareas para recibir como contrapartida, digamos, el salario. Que sí puede haber casos en los cuales además esto conlleve una discriminación. Ejemplo, si yo tengo un dirigente sindical en la empresa y lo mando para la casa, ¿tá? El hombre no va a poder realizar su actividad porque no va a tener contacto con los otros trabajadores. Entonces, ese podría, no es sí o sí, pero podría ser un caso en el cual, más allá de no darle trabajo, también podría ser un acto discriminatorio, pero no necesariamente siempre es un acto discriminatorio, sino que puede llegar a ser también una situación en la cual ponemos a un trabajador, digamos, en violación de los derechos fundamentales del mismo. Eso. Bien, gracias. Excelente el ejemplo, Alicia. Creo que resume en hechos, me parece muy gráfico, la posibilidad de reclamar una y otra cosa. O sea, yo creo que si al trabajador no se le suministra ocupación, podría considerarse despedido porque se está afectando su dignidad personal, ¿no? Ahora, si además de eso el trabajador lograse demostrar, supongamos que es un dirigente sindical, que no se le da ocupación con una finalidad discriminatoria, persecutoria, para, como tú bien decías, para que no pueda estar en contacto con sus compañeros, para, en cierta forma, desprestigiarlo con los compañeros, porque los demás tienen que ir a trabajar y a él lo mandan para la casa y le pagan sin que trabaje. Me acuerdo que era uno de los ejemplos que ponía querido profesor Óscar Hermida, Uriarte, cómo un tratamiento presuntamente de favor puede ser incluso una práctica antisindical, ¿no? Bueno, lo mando para la casa y le pago, y con eso lo desprestigio ante los compañeros. Bueno, ahí ya sumamos ese plus al que hoy hacíamos referencia, que podría meritar, habrá que ver,
La jurisprudencia es muy restrictiva en ese sentido para conceder indemnizaciones de este tipo, pero desde el punto de vista teórico me parece bueno, que ahí hay un planteo serio, un planteo en el que, bueno, hay una base como para poder ver si corresponde o no una indemnización adicional, que bueno, como el daño moral, como el despido abusivo, el juez va a cuantificar sin estar atado a lo que es los parámetros, a lo que son los parámetros que para la indemnización por despido establecen las leyes del 44, la indemnización tarifada. Bueno, es muy interesante este tema, porque además es con lo que después los abogados trabajamos, tanto defendiendo al trabajador, viendo qué medio utilizar, como defendiendo a la empresa para ver, bueno, qué tengo que hacer ante un planteo como esto, ¿no? Lamentablemente a veces hay un uso un poquito abusivo del daño moral que hace que, como todo, ¿no? Caiga un poco en el desprestigio y ese uso abusivo y bueno, y que después los jueces asuman una posición muchas veces restrictiva, hasta de más si se quiere, y bueno, me parece que hay que fundamentar muy bien las cosas para que puedan salir adelante. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto al poder disciplinario. Si no, vamos a pasar a la otra manifestación del poder de dirección del empleador, que es el ius variante. Antes de eso, Álvarez. Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta. En el supuesto de que un trabajador se le aplica una medida disciplinaria, ¿qué tiempo se mantiene en su expediente laboral? No sé acá cómo se llama. Yo soy de Cuba. En Cuba le llamamos expediente laboral, que es como el historial del trabajador. ¿Qué tiempo se mantiene esa medida para que la administración la pueda contemplar como un antecedente en caso de que el trabajador cometa alguna otra indisciplina? Es decir, no sé si se entendió la pregunta. La entendí perfectamente. Usted introduce algo que para nosotros es irrelevante porque dice la administración. La administración no se va a meter en este tema, porque no tiene el empleador que hacer ningún tipo de comunicación ni al juzgado, ni a la autoridad laboral, Ay, no. Ni nada de eso. Discúlpeme, cuando yo decía administración me refería al empleador. Es que en Cuba los términos administración es el empleador. Al empleador, perfecto. No hay ninguna norma legal que establezca un plazo en ese sentido. Yo, empleador, podría tener en la hoja de servicios, y de hecho sucede en las empresas, del trabajador que tiene 30 años de servicios y hace 25 que cometió tales y cuales faltas. El tema es la importancia, la repercusión que puedan tener esas faltas cometidas hace 25 años, ¿no? ¿Con miras a qué? ¿Aplicar una sanción mayor? 25 años después. Como que sin ninguna norma que en ese sentido establezca límites, de todas formas, los criterios rectores, los principios que hemos difundido, que hemos desarrollado en clase, llevarían a no considerarlo, aunque tenga muchísimo tiempo, ¿no? Habrá que ver con razonabilidad. Bueno, una falta que sucedió de un mismo género de faltas, por decirlo de alguna forma, hace un año, puede tener repercusión, pero una falta que sucedió hace 15 años, parecería que no va a tener incidencia en ese sentido, ¿no? Hacía la pregunta porque, por ejemplo, en el derecho positivo nuestro, es decir, cuando me refiero al de mi país, pues las medidas disciplinarias tienen un término cada una. Por ejemplo, si es una amonestación, es un término de un año. Pasado ese término de un año, a ese trabajador no se le puede hablar más nunca de una medida de ese hecho, sobre ese hecho, de esa amonestación. Y así todas las medidas tienen un término como para, allá se llama como una rehabilitación, para rehabilitar al trabajador y no poderle
Ya, era eso lo que quería saber. Entonces, me queda claro. Muchas gracias por el aporte, porque además viendo lo que sucede en otros países, también se compara y se entiende. Nosotros tenemos que decir que no tenemos una regulación en ese sentido. Una regulación. Ya, perfecto. Muchas gracias, profesor. Bien. Bueno, vamos entonces a ingresar en la otra gran facultad que tiene el empleador, vinculada al ejercicio del poder de dirección, que es el ius variandi. Bueno, vamos a dejar otras intervenciones. Roldán, adelante. Sí, profesor, buenas noches. En realidad quería decir que es importante tomar el contrato de trabajo como un contrato de tracto sucesivo. Usted lo ha dicho en varias ocasiones y se va adaptando ese contrato a las distintas circunstancias, vamos a decir, durante el transcurso de su ejecución, y se pueden operar ciertas modificaciones. Por ejemplo, tomando al empleador las resoluciones que pueda tomar unilateralmente, pero dentro de un margen contractual lícito ius variandi, sin que sea algo arbitrario. También podríamos decir las resueltas en forma unilateral, también por el empleador, pero que importan esa violación del contrato. Y ahí estaremos ante lo que se conoce como las alteraciones rescisivas, que es muy importante considerar, porque ahí estaríamos ante una ilicitud, ¿no? Y por otro lado, las acordadas bilateralmente, o sea, de común acuerdo entre las partes del contrato. Podríamos decir que estamos frente a nuevas novaciones ahí. Pero lo importante de todo esto es saber que el ius variandi es una herramienta que bien usada es bienvenida. Pequeñas modificaciones que se puedan hacer, pero usado de manera arbitraria, entramos en lo que se llama la licitud o ilegalidad. Muy bien, Roldán, muchas gracias por el aporte. Justamente relacionándolo con lo que señaló la compañera, el ius variandi lo podemos ver desde el poder de dirección del empleador, como una manifestación de ese poder de dirección. También lo podemos vincular a otro tema, que es lo que Plea denomina el dinamismo del contrato de trabajo. Y por todo eso que ya hemos dicho en clase, que el contrato de trabajo es un contrato de tracto sucesivo, que se prolonga en el tiempo, que no se agota en un acto, ¿no? Eso hace que sea susceptible a cambios, a modificaciones, en mayor o menor medida, ¿no? Y precisamente su proximidad con lo cotidiano, con la vida del trabajador, hace que, bueno, sea sensible a los cambios. Y ahora vamos a ver cuáles son esos cambios. Sí, antes, Da Costa. Buenas noches. Yo lo que quería ver si está bien mi punteo de lo que dimos hasta ahora, antes que usted pase al próximo tema. Básicamente, quería preguntarle si no tenemos una regulación sobre la obligatoriedad de llevar a cabo un procedimiento sancionatorio para sancionar a un trabajador, ¿no? Pero se puede hacer desde que se respete el debido proceso. Sí. Tampoco hay una regulación para el tema de la suspensión preventiva, pero dadas ciertas circunstancias, si amerita, se puede llegar puede llegar a pasar. Lo que sí es que en el caso que el empleador incumpla con ciertas garantías y toda esta construcción doctrinaria que estamos viendo, puede llegar a tener derecho a considerarse, como te dijo, indirectamente despedido. Indirectamente despedido, y ahí sí, hasta quizás
sumarlo al daño moral dependiendo del caso a caso. Exactamente, es correcto. Ahora que usted dijo eso, me acordé que algo que no le dije. A ver, el despido indirecto, en definitiva, es una herramienta que podemos aplicar al ejercicio abusivo, tanto del poder disciplinario, como vamos a ver también del ius variandi, pero no exclusivamente en ese ámbito, ¿no? Se los digo porque a mí a veces me queda la impresión, o ustedes me transmiten la impresión en las pruebas después, de que el despido indirecto solamente podría ejercerse o utilizarlo el trabajador en estas circunstancias, pero piensen en cualquier otro incumplimiento grave que ponga en crisis el vínculo laboral. El hecho de que el empleador, por la circunstancia que sea, no pague los salarios, por ejemplo. Ahí no hay un uso abusivo ni del poder disciplinario, ni del ius variandi, no obstante lo cual, el trabajador, en la medida en que pruebe ese incumplimiento grave, que pone sin duda en crisis el vínculo laboral, va a poder considerarse indirectamente despedido. Entonces, simplemente hago esta aclaración porque a veces, tal vez por la forma o el cronograma que utilizamos para dar estos temas, a muchos los lleva al error de pensar que el despido indirecto es para el ejercicio abusivo de, y no solamente es así, es decir, sin duda que tiene un campo de aplicación muy importante ante el ejercicio abusivo de estas facultades patronales, pero ante otros incumplimientos graves que pongan en crisis el vínculo laboral, también es posible utilizar este mecanismo de defensa que tienen los trabajadores. Volviendo al ius variandi y concretamente a las modificaciones o cambios que puede haber en el contrato de trabajo. Ya Roldán lo adelantaba. Hay tres tipos de modificaciones. Lo que conocemos como ius variandi, es decir, aquellas modificaciones que son resueltas unilateralmente por el empleador dentro de lo que es el marco contractual del contrato, que no implican una violación del contrato, sino que están dentro de lo que es el contrato de trabajo. En segundo lugar, tenemos las alteraciones rescisivas. Estas son modificaciones que también resuelve en forma unilateral el empleador, pero que implican la violación del contrato de trabajo. Por ejemplo, pensemos en un cambio de categoría, que implica obviamente una retrogradación, ¿no? O una rebaja salarial, por poner los ejemplos más grotescos, ¿no? Es decir, donde se afectan los elementos esenciales del contrato de trabajo. Bueno, ahí estamos ante alteraciones rescisivas, violatorias del contrato de trabajo. Y por último, como también señalaba la compañera, tenemos las llamadas novaciones, es decir, modificaciones resueltas o acordadas en forma bilateral mediante el acuerdo de partes. ¿Cuál se imaginan ustedes que es el gran problema que presentan estas novaciones? Bueno, justamente el acuerdo de partes, porque como en el vínculo laboral, por definición, las partes no están en un pie de igualdad, en determinadas circunstancias podemos abrigar la sospecha de si el trabajador realmente consintió o acordó determinada condición o si la misma responde a una imposición unilateral del empleador. Pero eso, bueno, vamos a volver sobre eso un poco más adelante. Volviendo al ius variandi, el derecho a variar, es la potestad que tiene el empleador de variar dentro de ciertos límites las modalidades de prestación de las tareas del trabajador. Pla suele, luego de una definición como esta, analizar los distintos elementos
y en ese sentido señala que se trata de una potestad, de una facultad que puede o no ser ejercida. Una facultad que puede o no ser ejercida. Esto es como la subordinación jurídica, la facultad que tiene el empleador de imprimir directivas, ¿podrá ejercerla o no? Bueno, esta facultad la podrá ejercer o no. Es la potestad que tiene el empleador de realizar esas variaciones en el contrato de trabajo. Parece lógico o obvio, pero no se ejerce conjuntamente con el trabajador. No se requiere el consentimiento del trabajador para que el empleador ejerza el ius variandi. Este es un error a veces bastante frecuente, identificar el ius variandi con el ejercicio del ius variandi con un consentimiento del trabajador. No requiere el ius variandi del consentimiento del trabajador. No se ejerce conjuntamente esta facultad con el trabajador. Un tercer aspecto, diferenciar lo que sería la variación de una alteración. Variar es modificar de modo no sustancial, mientras que alterar implica justamente afectar la esencia de una cosa. En el ius variandi hay variaciones, no alteraciones, no se altera la sustancia, por decirlo de alguna manera. Esta facultad, como toda facultad patronal, es obvio decirlo, no es irrestricta, está sujeta a límites, y ese es uno de los puntos más importantes de este tema, los límites que debe respetar el empleador a la hora de ejercer el ius variandi. Esta facultad patronal afecta las modalidades de la prestación laboral, los aspectos secundarios o accidentales de la prestación de tareas, el lugar, el tiempo, la forma, dónde, cómo, cuándo debe prestar las tareas el trabajador. ¿Qué pasa? Que en la práctica, ustedes lo van a ver, seguramente el ejercicio profesional, consultorio jurídico, entre el ius variandi, como resoluciones unilaterales que toma el empleador dentro del marco contractual, y las alteraciones rescisivas, decisiones también unilaterales, pero que implican violación del contrato de trabajo, en los extremos, o mejor dicho, hay en el medio una cantidad de situaciones entre esos dos extremos que muchas veces no son de fácil solución. Créanme que no son de fácil solución. Son difíciles muchas veces de dilucidar si hay o no una ruptura del contrato de trabajo. Se suele clasificar al ius variandi como ius variandi normal por oposición a ius variandi excepcional. El ius variandi normal supondría un ejercicio habitual del ius variandi. El ejercicio excepcional del ius variandi supone una situación de emergencia. Bueno, sin duda que hay una mayor aceptación de este segundo ius variandi, el que tiene lugar en situaciones de emergencia, en base, y esto está vinculado a el deber de colaboración que ustedes vieron en clase anterior con Cecilia. El deber de colaboración que tiene, bueno, amerita o posibilita que haya una menor exigencia en torno a los límites de un ius variandi excepcional para cubrir, para responder a una situación de emergencia. Y tenemos, y esto está vinculado a algo que decíamos la clase pasada, la clasificación del ius variandi con propósitos organizativos, por oposición al ius variandi con propósitos disciplinarios. Ustedes recordarán que la clase pasada nosotros señalábamos que nuestra doctrina y jurisprudencia, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no admite el ius variandi con un propósito disciplinario.
el ius variandi como medio de sanción. Para sancionar, nuestro ordenamiento dispone de la amonestación, el apercibimiento, la suspensión disciplinaria, eventualmente la notoria mala conducta, pero no el despido o el despido con notoria mala conducta, pero no el cambio en las condiciones de trabajo. Sí se admite, él obviamente responde a su propia esencia, el propósito organizativo, el interés objetivo de la empresa. Rápidamente vamos a ver la fundamentación, lo mismo que decíamos respecto del poder de dirección y del poder disciplinario. El ius variandi, esto no son contradictorias las distintas visiones, pero ha sido analizado, fundamentado en las características propias de las obligaciones de hacer, en el entendido de que los contratos obligan no solo a lo que está formalmente expresado en ellos, sino a las consecuencias que hubiesen sido virtualmente comprendidas en los mismos. Bueno, es una posible explicación del fenómeno del ius variandi, una explicación que tiene más bien corte civilista, podríamos decir, para un fenómeno que es muy peculiar al contrato de trabajo. Fundamentar entonces el ius variandi en las características propias de las obligaciones de hacer. En segundo lugar, fundamentar el ius variandi en el poder organizativo del empresario. Me parece que no requiere demasiada explicación. Decíamos al principio de todo que es una forma de expresión del poder de dirección, de organización del empresario. Es visto como un derivado del deber de colaboración. También, bueno, puede verse como un derivado del deber de colaboración que tiene el trabajador, especialmente en situaciones de emergencia, como decíamos. También se lo ha fundamentado como una forma de ejercicio del poder disciplinario. Esto sería válido en otros países, no en nuestro país, donde, reiteramos, no se admite el ejercicio del ius variandi con una finalidad sancionatoria o disciplinaria. Como ejercicio del poder de dirección, se ha dicho que, vean ustedes qué interesante esto, dentro de una prestación genéricamente prometida y abstracta, el empleador puede individualizar los distintos actos de cumplimiento de esa prestación, ¿no? Pensemos en que el empleador contrata a un trabajador a quien asigna determinada categoría laboral, y bueno, la categoría laboral tiene una definición en el laudo, en el Consejo de Salarios, muy genérica de lo que ese trabajador tiene que hacer. Por eso se habla de una forma de concretar esa prestación genérica y abstracta en la categoría profesional con los actos que en la práctica efectivamente va a tener que cumplir el trabajador. Hay otra explicación que me recuerda a lo que decíamos del poder disciplinario, la posición de Barbagelata. ¿Se acuerdan que Barbagelata nos habla del sustitutivo convencional de la voluntad del empleador de rescindir el contrato, o de la facultad que tiene el empleador de rescindir el contrato? Bueno, se vincula también el ius variandi a la estabilidad del contrato. Si el empleador no pudiese establecer estas pequeñas variaciones al contrato de trabajo, únicamente le quedaría entonces despedir al trabajador. Bueno, el ius variandi se vincula en ese sentido a la estabilidad del contrato, en tanto posibilita la supervivencia del vínculo laboral a través de esos cambios no sustanciales en el contrato. Y también se ha visto el ius variandi como derivado del deber de previsión del empleador. Recordarán, el empleador tiene un deber de previsión
un deber de seguridad. Por tanto, no puede asumir ese deber de previsión si no tiene las prerrogativas para hacer frente a la responsabilidad que dicho deber implica. El poder de dirección, el ejercicio del poder de dirección no puede implicar un daño físico o moral al trabajador. Por tanto, si el empleador tiene ese deber de previsión, es lógico que tenga o que disponga de las prerrogativas para hacer frente a esa responsabilidad, ya sea, bueno, variando las condiciones impuestas según las circunstancias, las exigencias o los peligros que puedan surgir en determinado sector de actividad. Noble, adelante. Profesor, me vino a la mente este ius variandi, toda la cantidad de cambios que hubo que hacer en todos los órdenes laborales en la pandemia, donde los trabajadores tuvieron que trabajar desde el hogar o hay veces que tuvieron que reducir la cantidad de horas porque era una emergencia sanitaria que requería este cambio, el ius variandi organizativo. Sí, tal cual. Sin duda que la pandemia, bueno, incidió muchísimo en esto, ¿no? Y determinó que los empleadores tuvieran que cambiar las modalidades de prestación del trabajo en torno al lugar, en torno al horario, en muchos de esos aspectos. Bueno, y vamos a ver, yo les decía que es de los temas más importantes, los límites que tiene el ejercicio del ius variandi. Se distinguen dos tipos de límites: los límites conceptuales o externos, por un lado, y por otro lado, los límites funcionales o internos. Los límites conceptuales, como su nombre lo dice, tienen que ver con el concepto, con el contorno de la figura ius variandi. Y en ese sentido, el ius variandi no puede afectar, ya lo dijimos, los elementos esenciales del contrato de trabajo. No puede afectar la retribución y no puede afectar la categoría laboral. Esos dos elementos no podrían verse afectados, sino habría, bueno, un ius variandi abusivo, ilícito. Esos son los límites conceptuales. Junto a esos límites tenemos los llamados límites funcionales o internos, que son aquellos que tienen que ver con la manera en que se aplica el ius variandi. Y se suele distinguir dentro de estos límites funcionales aquellos límites vinculados con el empleador y los vinculados con el trabajador, con el empleador, perdón. Y esto es muy importante. Muchas veces cuando se pregunta, bueno, ¿cuáles son los límites?, se suele contestar uno de los límites, los vinculados al empleador y los vinculados al trabajador. Con respecto al empleador, tiene que haber una razón objetiva que justifique la modificación. Y esto tiene que ver con que el poder de dirección del empresario y el ejercicio del ius variandi como una de sus manifestaciones no puede ser arbitrario, no puede ser caprichoso. Tiene que tener una razón objetiva que justifique la modificación. No puede tener, ya lo dijimos, una finalidad sancionatoria. Ese también es un límite importante desde el punto de vista del empleador. Y desde el punto de vista del trabajador, ¿cuál es el límite del ius variandi? Bueno, la inexistencia de daño material o moral. El ejercicio del ius variandi no debería provocar al trabajador
un daño material o moral. Y ahí es donde muchas veces hay ciertas dificultades en la práctica entre distinguir el perjuicio o el daño que reviste cierta entidad de lo que Pla denomina, bueno, una simple molestia o mero cambio de rutina. Para que haya un ejercicio abusivo del ius variandi, tiene que haber un perjuicio cierto, un perjuicio real, un perjuicio de cierta entidad, no solamente económico, puede ser un perjuicio de tipo familiar, personal, profesional, no solamente un perjuicio económico, aunque normalmente el perjuicio económico es el que lleva al trabajador o a la trabajadora a ejercer las defensas que vamos a ver. Urruti, adelante. Profe, acá habla en realidad de locar la familia o dejar otro empleo o renunciar a ciertos perfeccionamientos en realidad del trabajo, Hay ¿no? perjuicios de la más diversa índole, pero tiene que ser un perjuicio de cierta entidad, y ahí obviamente que va a depender mucho de la discrecionalidad del magistrado, ¿no? Yo recuerdo siempre, y la casuística en este ámbito es enorme, hay una gran variedad de casos de ejercicio abusivo del ius variandi, donde recuerdo, bueno, la ponderación que se podía hacer del perjuicio, siempre en todos los casos hay alguna cosa más que incide en la decisión del magistrado y que a veces no queda tan explícita, ¿no? Pero recuerdo el perjuicio que aducía la trabajadora era que tenía que trabajar los sábados. Y bueno, para ella era fundamental el cambio que se vio operado era que tenía que trabajar los sábados, cuando durante muchos años no trabajaba los sábados. Bueno, si yo tengo mi vida organizada, además era una madre con responsabilidades familiares, pero bueno, no necesariamente el tribunal puede verlo como un perjuicio el trabajar los sábados. Si lo compara con otras actividades, hay gente que descansa en forma rotativa, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo hay una gran discrecionalidad en el juez para apreciar la relevancia del perjuicio. Esto es muy importante desde el punto de vista práctico. Tenemos que conformarnos en este ámbito con lo que Pla denomina una comparación de intereses, comparación de intereses que vamos a tener que hacer en función del principio de razonabilidad, en función de la proporcionalidad entre el beneficio que obtiene la empresa con el cambio dispuesto y el perjuicio que se le causa al trabajador. Y ello en lo que Pla denomina un difícil equilibrio de tensión. Porque, bueno, muchas veces la empresa obra desacertadamente, por decirlo de alguna manera, y sin ninguna razón objetiva establece un cambio claramente perjudicial. Pero hay muchos casos límites, hay muchos casos donde realmente la empresa tiene una necesidad organizativa y al mismo tiempo provoca un perjuicio al trabajador con esa modificación. Entonces, bueno, hay muchas zonas grises donde definir, porque más estamos definiendo sobre aspectos de la vida de las personas que son relevantes, que no son de sencilla dilucidación, y ustedes eso lo pueden ver analizando la jurisprudencia, ¿no? Como a veces situaciones que uno podría pensar, pero esto lo resolvieron en este sentido, yo hubiera pensado que sí había un perjuicio relevante, o al revés, la situación no me parece que sea un perjuicio relevante. Por tanto, también depende mucho de dónde se ponga el énfasis, si en el perjuicio que sufre el trabajador o en la necesidad organizativa que invoca y que demuestra la empresa, ¿no? Porque también eso es importante, la empresa debería justificar esa necesidad objetiva. Al punto que, bueno, alguna posición
jurisprudencial en algún momento entendía que la falta de una necesidad objetiva de parte de la empresa determinaba que cualquier variación, al ser infundada, ya, aunque causase un perjuicio irrelevante, bueno, pasaba a ser relevante, ¿no? Es decir, aunque fuera un mínimo perjuicio, en la medida en que no tenía una justificación, bueno, eso le daba relevancia. Puede verse de muy distintas maneras esto, ¿no? Pues puede decir, no, si el trabajador no sufre un perjuicio, al revés, ¿no? Si el trabajador no sufre un perjuicio o no demuestra la existencia de un perjuicio, ¿no? Por ejemplo, que el cambio le implica perder otro trabajo, eso parece bastante claro, bueno, ¿no? El cambio es lícito, está dentro del marco contractual, no es violatorio, no sería violatorio del contrato de trabajo. Bueno, no sé si hay alguna duda, si no, terminaríamos por acá. Quisiera ver en la clase próxima, comenzar viendo lo que tiene que ver con los mecanismos de defensa que se emparentan con los que ya vimos respecto del poder disciplinario, pero que nos van a ser útiles verlos nuevamente para repasar un poco lo que ya vimos y para, bueno, agregar aquellos que por la propia función que cumple y la definición que vimos del ius variandi, son propios frente a un ejercicio abusivo de esta facultad patronal. Están relacionados, en algunos casos coinciden, hay otros en los que no. Eso lo vamos a ver entonces en la clase próxima. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Es un tema muy interesante desde el punto de vista práctico, así que, bueno, nos vemos el viernes entonces. Que pasen muy bien. Buenas noches, Alicia. Buenas noches, Danubio. Buenas noches a